Tengan todos unos muy buenos días. Vamos a tratar el tema del modo como Dios se comunicó y se sigue comunicando con el hombre. Por eso hablamos de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. El título ya nos dice lo suficiente como para que nos demos cuenta que cada vez que tocamos, que tenemos en nuestras manos y que leemos las Sagradas Escrituras, el Señor se hace presente, es su palabra. De allí viene también la gran costumbre de dar un beso a la Escritura cada vez que se la lee. Estemos atentos. El Señor está presente cuando tratamos el tema de su palabra. Para poderla ubicar mejor a esta situación, tenemos que darnos cuenta de que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos en vigencia la presencia permanente de Dios. Dios nos habla. O sea, Dios se revela. Ya se reveló en el Antiguo Testamento, se sigue revelando luego en el Nuevo Testamento y hoy habla con nosotros. Por eso tenemos que ubicar concretamente a la Escritura como que es la naturaleza propia en lo que consiste una de las fuentes de nuestra fe. Las fuentes de nuestra fe son dos: las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica. Por eso, fíjense bien, Dios revela su vida íntima, revela su creación, revela al hombre su amistad, quiere hacerlo su amigo, no simplemente criatura. Por eso, ¿qué hace Dios en la revelación? Quitar el velo de los misterios que el hombre no alcanza aún comprender, a discernir. Por eso quiere mostrarnos la alegría de su amistad, la alegría de la salvación, la alegría de la creación. Para eso pasan dos cosas de parte de Dios. Una, Él quiere revelarse a sí mismo. Y en segundo lugar, manifestar el misterio de su voluntad. Por lo tanto, el objeto primario, digamos así, revelado, es Él mismo. Pero incluye los tres misterios principales del cristianismo: el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación del Verbo y el misterio de la gracia. Así, por lo tanto, el objeto de la revelación, cuyo punto elevado cúlmine es Cristo, Jesús, es Dios uno y trino y todo su designio sobre los hombres. Esta revelación en su naturaleza tiene tres elementos. Primero, consiste en un diálogo de amistad entablado por Dios. Segundo, el amor de Dios para con los hombres. Y en tercer lugar, el modo de revelarse de Dios por medio de hechos y palabras. Por eso, veamos un momento la tradición. ¿Cuál es la misión de la tradición? Perpetuar la predicación apostólica hasta el fin de los tiempos. Transmitir, se transmite y se va perpetuando. Por eso es la predicación oral, ejemplos y doctrinas que Cristo ordenó a sus apóstoles que lo predicara a todos y a todos nosotros como fuente de toda verdad salvadora, que lo predican como una regla moral, pero además amorosa e individual con Dios, para comunicar de generación en generación los dones divinos. Tiene un componente activo: vivir y conservar aquello que los apóstoles recibieron. Por eso es tradición apostólica. Y tiene un componente pasivo. El objeto de la tradición y toda su extensión, que es el contenido mismo de ella, es todo lo referente al pueblo de la fe y al pueblo que tiene costumbres. Fe y costumbres. Sobre esto después será el Papa fundamentalmente
infalible en cuanto a su magisterio. Tiene un sentido dinámico. La tradición se va gestando, va creciendo con la asistencia del Espíritu Santo. Ese dinamismo va evolucionando, diría un padre dominico, homogéneamente, pero siempre las mismas verdades, a veces dichas de otra manera. Y además, todo lo implícito se está explicitando a través de los tiempos. Por eso la religión católica no es solo la religión del libro, o sea, la Biblia, sino que además de las Sagradas Escrituras, se contempla la sagrada tradición haciendo de la profesión de fe católica la religión de un pueblo. Así pues, la tradición apostólica representa el proceso de desarrollo de los acontecimientos originarios que deben regir la conducta de todos los cristianos. Veamos ahora qué son las Sagradas Escrituras. Para esto traten siempre de tener a mano la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Esto deben tenerlo siempre en su biblioteca y a mano. Preguntamos, ¿qué es la Biblia? Simplemente, es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Estos libros están dentro y contenidos en lo que podríamos llamar el canon, o sea, el conjunto de libros sagrados, por lo cual la Iglesia declara que son libros inspirados y, consecuentemente, los que son parte de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya tenemos que Sagrada Escritura, revelación, Sagrada Tradición, y en el medio, controlando, mejor dicho, asistiendo, interpretando estas dos realidades, tenemos al magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, quienes mutuamente de alguna manera, se controlan, diríamos, o sea, se asisten, se interpretan, va a ser la última palabra del magisterio de la Iglesia. Allí vemos entonces que la relación entre lo divino y lo humano en la Sagrada Escritura está dada en su origen divino por Dios y en su origen humano por el hagiógrafo. El hagiógrafo es el que escribe las Escrituras, no es un historiador, no hace una novela. Por lo tanto, vamos a tener a Dios como autor principal y al hagiógrafo como autor instrumental. El hombre, sí, inspirado al escribir, hace uso de sus facultades y hace uso de sus talentos. ¿Pero qué es la inspiración? Es un especial influjo del Espíritu Santo sobre el autor sagrado en orden a escribir todo aquello que Dios quiso que se escribiera. Por eso el hagiógrafo actúa como causa instrumental de Dios. Él tiene una acción del Espíritu Santo sobre su inteligencia y sobre su voluntad. Por eso el efecto que produce ese hagiógrafo es la Sagrada Escritura, palabra de Dios. Tiene dos vertientes generadoras de riquezas. Primero, la palabra de Dios tiene el poder de la edificación del pueblo de Dios, nos dice la teología, o sea, construye, nutre, asiste, da potencia espiritual y también asiste a su naturaleza humana en el caso del hombre. Y además, la Sagrada Escritura tiene una propiedad, es carente de error, es lo que llamamos normalmente inerrancia. Pero la inerrancia, o sea, la carencia de error, está dada en aquellas transmisiones sobre fe y costumbres. La Escritura no se ocupa, aunque los relata, tal como se daban en sus épocas, hechos naturales. Hay también materia histórica, tal cual se daba en sus tiempos, pero fundamentalmente se dedica a materia religiosa. No busquemos explicaciones científicas a las Sagradas Escrituras. Son más bien algo que doctrinamente hablamos de transmisión de las verdades de fe y de la moral, o sea, de las costumbres.
Por eso tenemos que darnos cuenta siempre que existen criterios para poderla interpretar. Se llaman criterios hermenéuticos, o sea, reglas. Y para esas reglas tenemos, por ejemplo, que descubrir primero todo el contenido y la unidad que tiene la Sagrada Escritura. Además, toda la tradición viviente de la Iglesia y también lo que llamamos la analogía de la fe. Todo se interpreta en un conjunto y en una unidad. Llama la atención cómo, estando a veces en distintas partes del mundo y al haber estudiado estos temas en distintas partes y de distintas maneras, normalmente la teología y sus teólogos hablamos siempre de lo mismo, por supuesto basados en el magisterio de la Iglesia. Pero la Sagrada Escritura tiene sus sentidos. Hay que saberla leer, saberla interpretar de la mano de la Iglesia. En primer sentido, podríamos hablar de un sentido literal, pero no es el de las palabras consideradas en su acción más inmediata y material, sino el sentido literal es aquel que el autor ha querido expresar y que se desprende de su contexto. Es lo que quiere decir. Por eso van a haber figuras, géneros, para poder descifrarla. Además del sentido espiritual, está el sentido también, literal, el sentido espiritual, que debe emanar, brota del sentido literal, elevándolo a una mayor potencia, eleva a mayor potencia el valor religioso que este sentido literal tiene. Por eso a veces hablamos de un sentido espiritual típico, o sea, es Cristo, es la Iglesia, típico o cristológico. Prefigura la Iglesia, por ejemplo, típicamente de Cristo. También hablamos de un sentido espiritual moral, donde se nos da a conocer figuras de conductas, por ejemplo, el samaritano, la conducta del buen ladrón, una serie de hechos que se dan y nos dan lecciones morales. Y además también tiene un sentido escatológico, este sentido espiritual. Nos hace figurar y conocer las figuras de castigos o alegrías del reino y sobre todo nos habla del fin del mundo. Estos sentidos están traducidos, dados a conocer por géneros literarios. Son formas o modos de expresión que se sirven para expresar su pensamiento, algún autor, y además expresan las gentes de una época determinada de un país. Por eso hay géneros históricos, epistolares, o sea, son los modos como el autor sagrado, o sea, el hagiógrafo, da a conocer todo el contenido de la revelación. Esto hace que podamos tener en realidad una visión mucho más contundente de que cómo Dios nos está hablando permanentemente, pero no con la Biblia en la biblioteca, con la Biblia en nuestras manos, en nuestro corazón, o sea, nuestro lenguaje, nuestra inteligencia debe convertirse en una profunda vivencia de la interpretación interna de las Sagradas Escrituras. Para nosotros, los hijos de Dios, el lenguaje de ellas, que es el lenguaje de Dios, porque es palabra de Dios, tendría que brotarnos a cada momento. Hoy estamos en una época difícil con este tema de una enfermedad que nos está evidentemente invadiendo. De inmediato nos viene a la cabeza, a mí al momento me sucedió cuando me dijeron adentro, encerrado, por ejemplo, leer el libro de Job, repasarlo. Job padeció, pero la providencia del Señor no nos abandona. Y por eso brota de adentro la Escritura. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién viene a mí? Todo esto lo dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Esto es escritura viviente. Este es nuestro lenguaje apropiado para que nosotros podamos realmente vivir. ¿Por qué esta palabra de Dios podríamos decir, fíjense, como un sacramental, o sea, nos convierte, nos interioriza,
nos da la gracia que nos hace poder escuchar. Y de hecho, fíjense bien, ¿cómo está armada nuestra liturgia central, como es el tema de la Santa Misa? Siempre encontramos dos elementos centrales. La primera parte, la lectio divina. O sea, leemos Antiguo, Nuevo, Profeta, epístolas del Testamento Antiguo y además del Nuevo en el Evangelio. De inmediato recién, luego de haber escuchado esta palabra de Dios, estos contenidos fundamentales que Dios nos da a conocer por medio de este hombre agiógrafo que escribe todo y solamente todo, como les dije hace rato, de lo que Dios quiere que escriba. Es una asistencia espiritual del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Este es uno de los misterios de Dios. ¿Y qué pasa? Tenemos que tratar de penetrarlos, porque cuando el alma se queda sin poder entender, por eso no escudriña las Escrituras, el alma se vuelve opaca, torpe. La Escritura tiene ese sentido. Al ser la palabra de Dios, ilumina nuestra interioridad, nos hace crecer en la vida interior. Piensen en María cuando el ángel le habla y le dice, ¿y qué le dice? Lo que está escrito, lo que estaba allá profetizado hace muchísimo tiempo en estas sagradas escrituras. Por eso, veamos de qué manera podemos nosotros ir superando aquellas pequeñas cosas domésticas que nos da la vida y apresurémonos a conocer con profundidad qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios decirme por medio de sus palabras. Ven, ya no nota la escritura. El profeta dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, imagínense, el poder de las tinieblas no podrá con nosotros. Lo tenemos escrito, nos lo ha dicho el Señor. Las profecías se están cumpliendo, se van dando. Nosotros podríamos decir, sin lugar a duda, estamos escribiendo la segunda parte del Nuevo Testamento. En alguna época se dirá, había una vez en aquellos tiempos, en el 2020, una sociedad que sufrió la influencia de un problema viral que lo gestó dentro de sus entrañas y que de alguna manera tuvieron que sufrir una conversión interior y salir a flote toda una civilización. Estamos escribiendo novedades del Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia es dinámica, se nutre, los dogmas van explicitándose y diciéndose de distinta manera, pero acuérdense, siempre lo mismo, la misma verdad, pero a veces de distinta manera y de distinto modo. ¿Qué es el desafío hoy para poderle hablar a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes necesitan a alguien que no les traduzca, no les interprete, sino les presenten, les lean, los sensibilicen a acercarse a esa palabra de Dios. El resto, como dice el Señor, ven, otra vez la Escritura, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y después tendréis el 100 por uno. Entonces Dios os dará en sus jóvenes. Nosotros seamos otra vez en la vida instrumentos para que podamos dar a conocer la palabra de Dios que está contenida en estos libros sagrados. Bueno, llegamos al final de esta reflexión sobre una pequeña introducción a la Sagrada Escritura, pero como vieron, la he tratado en forma sencilla y pienso que clara, que pudimos adentrarnos en estas fuentes de la fe. Fíjense en que somos la tradición viviente de la Iglesia y tenemos el texto y nos ha legado una madre que es nuestra madre de la Iglesia. Por eso, tratemos de desarrollar el hábito de la lectura, estudio, y veamos también las oraciones bíblicas, que será, en definitiva, el mejor alimento espiritual para nuestra vida. Nuestra acción apostólica sin el respaldo de la palabra de Dios es hueca, no sirve, no tiene. ¿Por qué? Porque no transmite otro contenido que no sea la palabra de Dios. A veces transmite contenidos personales nuestros, o interpretaciones sociales, o interpretaciones de algunas ideologías. No, tenemos que llevar
dentro el contenido de la palabra de Dios. Poco a poco, la palabra de Dios va a ir transformando nuestra mentalidad, nuestros deseos, nuestros actos, es decir, va a ir transformando toda nuestra vida. Revistámonos de Cristo. Acuérdense en lo que dice otra vez la Sagrada Escritura de San Pablo. Revestidos del hombre nuevo. Y también nos dice San Pablo, estad alegres. Os vuelvo a repetir, estad alegres. Hasta que llegue el día de nuestra glorificación final. Pero ya caminamos con una esperanza. Biblia en mano. Estamos en el pecho y en el corazón. El sentido de la tradición y la presencia del magisterio de la Iglesia es seguro que conseguimos, por promesa del mismo Señor, la vida eterna y la felicidad de estar en la visión beatífica con el Señor. Que tengan un buen día y espero que el Señor los siga acompañando y el Espíritu Santo los ilumine en esta tarea de conocer su palabra. Que tengan un buen día.